la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Gracias, Marcela. Juan, buenos días al auditorio. Y bueno, creo que hoy hablando, como lo hacemos en este espacio, de asuntos que tienen que ver con cómo nos comunicamos los ciudadanos entre nosotros, los gobiernos con nosotros y entre ellos, es importante abordar el tema de la ley de publicidad gubernamental, como se le ha llamado a esta iniciativa. Y me parecería importante abordar dos temas, Marcela. Primero las formas y luego, si quieren, vamos un poco al fondo, ¿no? Porque creo que en las formas se dice mucho. Y las formas tienen que ver con por qué estamos discutiendo esto en este momento, por qué justo a unos meses del proceso electoral. Y ese por qué tiene que ver con algunas prisas, con algunos tiempos atropellados, que creo que también son parte de entender cómo este gobierno ha entendido su gasto en publicidad oficial y las ganas o no de autorregularlo. Esta iniciativa, primero hay que decir que es una propuesta de campaña del presidente Peña Nieto, hacer un marco normativo donde los gobiernos tuvieran que regular la publicidad oficial, los gastos y las decisiones en publicidad oficial. En su momento, yo me acuerdo que hace años analizamos con varios expertos esas propuestas en términos incluso de libertad de expresión. Hay quien por una postura dice que eso puede venir a limitar la libertad de expresión si se publica, si se hace público los convenios, por ejemplo, las cantidades de los contratos que se firman en materia publicitaria con los medios de comunicación. Que ya están ahí, ¿eh? Exacto, que además hay que decir que en algunas entidades las regulaciones son particulares y muchos estados se fueron con legislaciones propias para hacer pública esta información. La otra postura pues tenía que ver con la necesidad de transparentar estos recursos. Fue una propuesta de campaña, se habló mucho en un inicio de este tema, pero luego también el tema se olvidó. Resulta que llegaron al gobierno, ya no era un tema tan taquillero, resulta ahora tan importante hacer esa regulación, se va olvidando y viene artículo 19, tras un estudio que hicieron de la mano con Fundar sobre cómo se había llevado a cabo el gasto gubernamental de publicidad en los primeros años, pues viene artículo 19 a posicionarse y decir, oiga, no se les acuerde. Había un compromiso, porque además había en un momento la obligación de que el 30 de abril de 2014 se publicaran los reglamentos de esa ley de publicidad oficial. Se vence el plazo, no se publica absolutamente nada. Artículo 19 se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir, oigan, aquí se ha incumplido constitucionalmente con un mandato, y la Corte hace unos días responde que efectivamente se ha incumplido con un mandato y que tienen los poderes el poder legislativo en ambas cámaras que darle para adelante con la publicación de esta ley que regule la publicidad oficial. El asunto es, artículo 19 logra, tiene la palomita de haber logrado por lo menos obligar a que el legislativo le dé para adelante con esa ley, pero luego vienen las formas. Las mismas asociaciones que habían estado tras el tema dicen, ya estás obligado a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Convocan a un panel de estudio en el Senado con varias asociaciones, expertos académicos, periodistas, empresarios de medios de comunicación también, para dejar sobre la mesa los puntos que tendrían que considerarse. Sobre todo 3, y creo que son los 3 puntos los que están más a discusión. Uno tiene que ver con la publicidad obligada de los convenios, contratos y comprobantes de pago que se hacen a los medios de comunicación. 2, publicar y formalizar los criterios de selección para esos medios y los presupuestos asignados a esos medios. Es decir, porque un gobierno... Fundamentados en una medición de audiencia. Exacto. La propuesta de las asociaciones dice, en qué los fundamentamos. Puede ser en un tema de audiencia, puede ser un tema de distribución, porque a lo mejor también es cierto que tienes algunos medios que no tienen una audiencia tan grande, pero resulta que son los que llegan específicamente a una población objetivo en función de un tema en particular que tengas, porque hablaban, por ejemplo, de las radios comunitarias, de los medios que llegan a las comunidades más alejadas.
En ese caso, los criterios no podrían ser por audiencia, porque probablemente sean medios de audiencias muy limitadas, pero sí muy específicas para llegar a ciertas regiones o a ciertas Pero desde su creación mismo, ¿no? Hay una diferenciación entre lo que es una radio comunitaria y una radio comercial. Lo pongo como ejemplo para decir que los criterios no son necesariamente en términos de volumen de audiencia, sino de la capacidad de llegar a una audiencia en específica. Pero es fundamental para el costo-beneficio, Diana, y los medios libres lo están proponiendo, o sea, no es algo que esté inventando, los medios están proponiendo una medición de audiencia real, porque la verdad de las cosas es que ya sabemos que en este país las mediciones de audiencia obedecen a quien manda la medición de audiencia. Ese es el tema que además en este panel fue muy interesante, queda como pendiente de los propios medios y de las propias asociaciones. Es decir, si vamos a regular que los gobiernos digan, ¿por qué te dieron 100 a ti, televisora 1, y 200 a ti, televisora 2? Y ese por qué tendrá que ver con sus audiencias, con los alcances. El primer pendiente, la bola que queda al lado de los medios es, ¿y cómo van a medirlo? Porque hasta ahora no ha habido un parámetro oficial y consensuado sobre cómo se miden esas audiencias. Entonces, ¿qué está de discusión? Que publicaran los convenios, los contratos y los comprobantes de pago. 2, que publicaran los criterios para definir a quién le dan más, a quién le dan menos. Y algo súper importante tiene que ver con hacer de los medios de comunicación que reciban recurso por publicidad oficial sujetos obligados de transparencia. Uh-huh. Y ahí es donde creo que viene el gran tema a discutir. Si los medios como empresa privada ¿están o no obligados a ser un sujeto que pueda verificar el Instituto Nacional de Acceso a la Información? Si son los medios como empresa privada o no, solamente un elemento más de un contrato. La discusión es muy profunda, porque entonces alguien se preguntará, y entonces también todas las constructoras, por ejemplo, que hacen obra y que reciben un contrato que se paga con recurso público, ¿tendrían que ser sujetos obligados de transparencia? Pero eso sería únicamente en lo que es el dinero público, ¿no? No en contratos con otras empresas privadas. No, bueno, exclusivamente la relación gobierno-medios de comunicación. Bueno, lo que pasa es que ahí la discusión es muy amplia, porque hacerte sujeto obligado de transparencia finalmente pone sobre la mesa una vez que eres sujeto obligado, qué tanto transparentas, qué tanto estás obligado lo que es a público comunicar. Exclusivamente, lo que es recurso público, nada más. La transparencia no rebasa el límite de lo privado. Depende de cuál sea la naturaleza del sujeto, a ver, ¿no? ¿Para qué existen los organismos de transparencia? Para poder saber el recurso, a dónde se va el destino del público. Recurso público. ¿Sí? Entonces, la obligación de un medio de comunicación en un momento dado sería decir, esto recibí con recurso público. Uh-huh. Todo lo demás está en el campo de lo privado. En el campo de tus ganancias del capital privado. Y es ahí donde está el punto de discordia. ¿Qué pasó después de este panel en el Senado? Los senadores firmaron un acuerdo donde se comprometían a tomar en cuenta todos los señalamientos de las asociaciones a la hora de poner a discusión la minuta. El asunto es que la minuta no se discutió en el Senado, se discutió en senadores, donde no había habido ese panel de discusión, donde no recibieron a las asociaciones. Y además se le dio una indicación fast track. Empezó a circular justo el borrador de lo que ya iban a aprobar antes de haberlo discutido. Se empezó a circular entre la Junta de Coordinación Política ya todo el texto de esta ley, que además el gran punto a discordia es que no incluía la obligación de ser sujeto obligado de transparencia de los medios de comunicación. ¿Cuál es el señalamiento que hacen las asociaciones? ¿Cómo vamos a saber sobre todos los criterios? En este estudio que hizo Fundar, y aquí lo comentamos hace un par de semanas cuando hablamos de esta campaña del gobierno federal, se da a conocer que durante los primeros 3 años del gobierno del presidente Peña Nieto se gastó un 71% más en publicidad de lo que había autorizado el Congreso. Es decir, más allá de lo que se dijo que se iba a gastar, se gastó un 70% más. ¿Quiénes son las 2 principales empresas beneficiarias?
Televisa y TV Azteca. Entonces, pero si tú le sigues esa misma ruta a la manera en que se destinan los presupuestos en las entidades federativas, pues tiene el mismo sentido. Es el mismo patrón. Y además habría que revisar también el conflicto de interés, que tal vez también ahí tendría que haber una exigencia, ¿no? Que la además, relación entre los medios de comunicación y los gobiernos. Claro que además, en el caso de los medios, como no sucede con las constructoras, por ejemplo, influye directamente en las opiniones que se van vertiendo en las líneas editoriales y construyen opinión pública y construyen ciudadanía. Claro. Evidentemente el razonamiento del gasto público tiene que estar privado en el interés de cada una de las campañas, o sea, no en la construcción de una imagen ni de partidos ni de personas. Bueno, es de los puntos a discutir. Las propuestas de la sociedad civil incluyen, por ejemplo, que se publiciten obras, programas y acciones de instituciones y no de personas. Que no aparezca la figura del presidente o del secretario, por ejemplo. Y eso tampoco está incluido en el primer borrador de la minuta. Fíjate que un poquito más adelante tenemos la oportunidad de platicar con Darío Ramírez, director de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, precisamente de este mismo tema, y creo que se redondeará, ¿no?, todo esto que nos has venido aportando la mañana de hoy. Y qué bueno, porque finalmente es un tema que tenemos que poner ahí en la mesa y saber la postura de los candidatos, por cierto. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por tu presencia con nosotros.